Hola mis amigos. Ah, ya comenzamos a transmitir. Así que el primer live de Profundo por Instagram. Ah, la verdad es que iba a empezar a las 10 justa. Estaba viendo la transmisión y cómo transmitir y todo lo demás. Y ahora, cierto, apreté un botón, pero ya faltaban casi 2 minutos para ya comenzar a transmitir. Y bienvenidos a las personas que están a lo mejor viendo este en vivo o comenzarán a ver este en vivo. Decirles que va a quedar grabado, así que y después se estará subiendo a YouTube. Veremos cómo lograremos eso, pero bienvenidos todos aquellos que estén escuchando. Primera vez que estoy grabando un en vivo en Instagram, así que este va a ser un pequeño en vivo. Vamos a hacer pequeños en vivos en Profundo. No sé cómo me estarán. Si alguien quiere hacer un comentario, saludar, lo puede hacer. Y visión y misión. Dios bendiga a visión y misión que saluda. Amén. Dios les bendiga a aquellos que está viendo esta transmisión. Como les comentaba, a lo que se van incorporando, ya estoy viendo que van a comenzar a ver. Es primera vez que estoy haciendo un en vivo en Instagram, así que también estoy aprendiendo. Amén. Y Dios bendiga a David. Amén. Dios te bendiga que está saludando. Y estos en vivos, como les comentaba, saludos amigos. Gracias, estimado David. Amén. Si quieren hacer algunas acotaciones, saludos. Vamos a hablar un tema, yo creo que interesante. En caso, de Profundo, de marzo hasta hoy hemos tratado diversos temas, pero yo creo que uno de los temas más importantes, hay varios temas importantes en Profundo, y a través de estos pequeños live en Instagram, quisiera en este caso compartir o profundizar ciertos temas. Temas importantes, por dar un ejemplo, hoy día vamos a ver un poco acerca de Dios. Yo creo que más profundidad. Hubo un capítulo en Profundo que hablé acerca de Dios, pero y he seguido hablando de Dios, pero el tema es que, cierto, creo que hay que hablar, cierto, y profundizar en ciertos temas. También acerca de Jesús, cierto, lo que están viendo el caso de Jesús y no se lo han perdido, cierto, también es un tema para profundizar, y así varios temas. Ahora, me atrasé un poco con el video de hoy en YouTube. A todo esto les doy, más que una explicación de, lo había dicho en las historias, que me atrasé un poco, así que yo creo que va a estar listo para mañana. Pero de que está el video editado. Y quisiera, ya ir saludando, ¿cierto? Como les comentaba, a los que se están integrando. Dios te bendiga, Masi, a Maciel, a una amiga también de Tomé. Dios te bendiga. Y si quieren hacer ciertas acotaciones, ciertas preguntas, o pueden hacerlo. Ya, esto es como una conversación también, ¿cierto? Voy a estar atento a sus comentarios. Y yo hoy día quisiera, el título que había puesto en los afiches es Dios, ¿qué quieres de mí? Quisiera, como les comentaba, cuando hablé acerca de Dios, y he hablado acerca de Dios en YouTube, pero hubo un capítulo en especial que hablé acerca de Dios, ¿cierto? Pero hablé del tema más, podríamos decirlo así, un poco más científico. Dios te bendiga, Maciel.
No importa, pero gracias por estar aquí. Amén. Y cuando hablé acerca, hablé un poco acerca de, ¿cierto? ¿Por qué debemos creer en Dios? Algunas pistas, podríamos decirlo así. Algunos tips. Porque hay gente que pregunta, ¿y por qué yo debo creer en Dios? También, bueno, primero quisiera un poco profundizar un poquito ese tema, ¿cierto? Tomando un poco el hilo, pero hoy día yo quisiera hablar un poco más que el tema, ¿cierto? Apologético o de defensa acerca de Dios, por qué Él existe, porque hay un capítulo acerca de eso en profundo. Quisiera hablarte un poco acerca de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. A lo mejor tú conoces a Dios y tú me dirás, yo soy creyente. Y está bien. O alguien que a lo mejor ahora o después va a ver este live, porque como les comentaba también se va a dejar en Instagram y se va a subir a YouTube. Voy a tratar de subirlo. Nunca he subido un live en YouTube, así como es primera vez que hago un live en Instagram. Pero hoy día quisiera hablarte un poco más personal acerca de Dios, independientemente que tú seas creyente o no seas creyente, o seas cristiano o de una religión, ¿cierto? O de otra religión, podríamos decirlo así. Acerca de tu relación y mi relación acerca de Dios. O sea, como te comentaba, hay un capítulo ya de profundo que hablamos más temáticamente acerca de la existencia de Dios. Pero, y bueno, tomando un poco acerca de esto, ¿cierto? Si tú no eres creyente, ¿ya? Y tú me dices, David, yo no creo en Dios, muéstrame que existe Dios. Y quisiera profundizar un poco acerca de esto, acerca del tema de la existencia un poco más de Dios. Yo sé que muchos creemos en Dios, pero a mí me encanta esto y después quisiera retomar. Ya el tema también, yo creo que uno de los temas de hoy, que para nosotros, tanto para mí, tanto para todos, ¿cierto? Todo el mundo, yo creo que es importante. Y lo que va en este tema, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Como su creación? ¿Como sus hijos? ¿Dios querrá algo de mí? Y esa es la pregunta que hoy vamos a responder o vamos a tratar de responder. Yo creo que hablando un poco, ¿cierto? Te voy a dar algunos tips que te puedan ayudar a responder a aquella pregunta, pero es una pregunta claramente más personal. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Hay ciertas cosas, por dar un ejemplo, que nos dice que Dios existe. Lo escuchamos en todos lados, ¿ya? E incluso los países o los lugares que son ateos, ¿ya? O no creen mucho acerca de Dios, sí se escucha de Dios, aunque sea poco, pero sí hay algo de Dios en esos lugares. En todo lugar se nombra a Dios. Entonces, decir que Dios no existe, alguien por ahí dijo, si Dios, y lo compartí hace mucho tiempo a Dios, si Dios fuera una mentira, ¿cierto? Nadie seguiría una mentira. A lo mejor 2 o 3. Y a lo mejor una parte del mundo. Pero hoy día vemos que ya sea en el oriente, en el occidente o en el centro de la humanidad, todos creen en Dios. Entonces, decir que Dios no existe, ¿cierto? No podemos decir eso. Si hay mucha gente que dice, ¿cierto? Creer en Dios es porque hay algo de verdad en eso. Y yo creo que tú crees en Dios, yo creo en Dios, ¿cierto? Y a mí me encanta algo que dijo Pablo Job hace mucho tiempo en uno de sus libros, que dentro, ¿cierto? De la persona, dentro de su interior, hay algo que le dice que Dios existe. Hay algo como, y lo dice en este caso Eclesiastés también, dice que Dios puso la eternidad en los hombres. O sea, en nosotros, ¿cierto? A pesar de que a lo mejor no crea en Dios,
pero hay algo, o no haya escuchado acerca de Dios, hay algo que me dice que hay algo más supremo, ¿cierto? Más grande que yo, o el universo, ¿ya? Fuera de eso, ¿cierto? Me podrás decir, como les comentaba antes, David, yo sí creo en Dios. Y está bien, ¿ya? Pero yo creo que Dios quiere algo más de nosotros. Además de que decir yo creo en Dios. Para seguir un poco el tema, ¿cierto? La creación, ¿ya? Estos son unos pequeños datos que a lo mejor te van a ayudar, ¿cierto? Y a lo mejor eres creyente, pero te van a ayudar también a expresar a aquellas personas que a lo mejor no creen en Dios, y a lo mejor alguien está escuchando también o va a escuchar, ¿cierto? Que y no cree en Dios, pero a lo mejor te va a hacer pensar en Dios, en su existencia, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿ya? Otra de las cosas que podemos ver, y lo dice la palabra de Dios acerca de su existencia, es la creación. Dios, ¿cierto? La creación es parte de la expresión, ¿ya? De que nos dice que Dios existe, ¿ya? También estamos, ¿cierto? Como les comentaba, hay un grupo de creyentes que creemos, ¿cierto? En la existencia de Dios. Pero yo una vez escuché hace mucho tiempo, y también lo dice la Biblia, ¿cierto? Que Dios, ¿ya? El hombre, o la Biblia nos demuestra que el hombre, más que buscar a Dios, Dios siempre buscó al hombre. O sea, no fuimos nosotros quien principalmente comenzamos a buscar a Dios, sino que Dios fue siempre a nuestro encuentro. Y lo vemos en la palabra de Dios, ¿cierto? En la Biblia, desde Génesis, cuando Adán pecó, dice la Biblia que Dios estaba en el huerto del Edén, y a mí me encanta esta escena y me la imagino, y le dice, Adán, ¿cierto? Pregunta, y Adán, ¿cierto? Con vergüenza que había pecado en este caso, ¿cierto? Se presenta igual. Conocemos la historia en ese caso, ¿cierto? Que fueron desterrados del huerto del Edén. Y ahora me acuerdo un poco de la frase, ¿cierto? De Génesis capítulo 3 que dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y yo creo que Dios, ¿cierto? Creamos en Él o no creamos en Él, Dios siempre sale a nuestro encuentro. Siempre nos está buscando. A lo mejor tú eres una persona que, como te comentaba, a lo mejor no crees en Dios, pero hay gente que te está hablando acerca de Dios, y ahí Dios, ¿cierto? Yo te puedo decir que Dios te está buscando. Dios te está buscando. No fuimos, y yo te puedo decir, yo soy creyente, pero Dios salió a mi encuentro. Dios es quien busca al hombre. Nosotros, dice la palabra de Dios que por naturaleza, ¿cierto? Pecaminosa, no, ¿cierto? Dios es quien da la gracia. Y si Dios nos busca, es porque Dios quiere algo de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si hay personas o miles de creyentes que están hablando acerca de Dios, acerca de Jesús, en todo el mundo, es porque Dios tiene un propósito con cada una de las personas, ¿cierto? Con cada uno de su creación. Dios tiene un propósito contigo, por eso estás escuchando este live. Y aquellos que van a escuchar también. Y no solamente podemos encontrar a Dios lo encontramos, ¿cierto? Ahora con la tecnología, no solamente en un lugar, sino que prendes el televisor, puedes buscar por YouTube, puedes buscar por Facebook, por varios lugares, ¿cierto? Y Dios está ahí. Entonces, si Dios realmente no existiera, esto, ¿cierto? Alguien por ahí dijo, se acabaría en un par de años. Se olvidaría el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, a lo mejor, ¿cierto? Que muchas personas han dejado de creer en Dios. El nombre de Dios se escucha cada vez más
en estos tiempos difíciles. Y es por algo. Es porque Dios, te puedo decir que Dios existe realmente. Pero, ¿cierto? Si Dios nos busca, es porque quiere algo de nosotros. Tiene un propósito con cada uno de nosotros, particularmente. Un propósito contigo, un propósito conmigo. No son los mismos propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. El propósito de Dios lo vamos a ir descubriendo cada vez que vamos, ¿cierto? Avanzando, vamos caminando, lo vamos conociendo. Yo te puedo decir que cada vez que tú, ¿cierto?, conozcas a Dios, cada vez que tú lo busques, cada vez que tú cuando tú le abres tu corazón a Dios, déjame decirte que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y a esto quiero llegar. ¿Cómo descubrir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? ¿Ya? Por eso este título es Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Ya? Y Dios tiene un propósito en particular, pero aparte de tener un propósito particular, ¿cierto? Con cada uno de nosotros, hay un propósito en común que todos debemos tener con Dios. Todos debemos, ¿cierto?, llegar a pensar en eso. Y el propósito, yo creo que es principal. Como te comento, Dios tiene un propósito particular con cada uno de nosotros. Y si, ¿cierto?, tú eres creyente, a lo mejor Dios te ha escogido para predicar en las naciones, ¿cierto?, para enseñar acerca de Él. Pero yo creo que un propósito que Dios quiere que en todos, podríamos decirlo así, en general, a eso quiero llegar. Y es el propósito de este live, de este primer live, es que Dios quiere que le conozcas. Así es. Ante todo, Dios quiere que tú le conozcas. ¿Ya? Eso es lo que Dios quiere principalmente. ¿Cómo conocer a Dios? Es la pregunta. ¿Ya? Es por eso que te comento, y es lo que te estaba explicando de antes, ¿cierto? Es por eso que hay gente que puede decir, yo no creo en Dios, o Dios no existe, ¿cierto? Pero hay miles de cosas, ¿ya?, en cada parte. No sé, en un libro, cuando tú sales, cuando tú escuchas a alguien predicar afuera que te dice que Dios existe. Y Dios te dice que Él existe, pero no solamente que Él existe, y tienes que saber que Él existe, sino que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y uno de los propósitos, ¿ya?, que Dios tiene con cada uno de nosotros, y yo creo que es uno de los principales, es que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Él. Así yo creo que por eso en Génesis, ¿cierto?, capítulo 3, lo que le comentaba antes cuando le dice, Adán, ¿dónde estás tú? La forma de hablar de Dios. Dice que Dios se pasaba en el huerto del Edén. Y no solamente se paseó en ese momento cuando creó al hombre y a la mujer, sino que Dios se paseaba por el huerto. Y me imagino a Adán hablando con Dios, conversando con Él. Y esa parte de Génesis capítulo 3 nos demuestra que Dios tenía una relación abierta con Adán. Y esa es la relación que principalmente Dios quiere con cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, pero el propósito yo creo que general y que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nosotros le conozcamos principalmente a Él. Eso es lo que yo creo que es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dice, por dar un ejemplo, tengo un texto bíblico que dice en Juan 17, versos 25 y 26. Dice, Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. O sea, Jesús dice y está hablando acerca de Dios Padre. Y dice que el mundo no le ha conocido.
Pero dice, pero yo te he conocido y esto han conocido que tú me enviaste y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es interesante este texto, ¿cierto? Porque está hablando Jesús, quien es el Hijo de Dios. Y cuando veamos el caso de Jesús, ¿cierto? Vamos a llegar a eso. Hay muchos más capítulos por resolver en el caso de Jesús, así que estén atentos a aquellos que están viendo esa miniserie, mini documental acerca de Jesucristo, que es importante. Y Jesús, el Hijo de Dios, es interesante que dice, ¿cierto? Padre justo, el mundo no te ha conocido. ¿Cómo no ha conocido? Si la gente, ¿cierto? Dice, yo creo en Dios. Y todos creemos en Dios. Pero por dar un ejemplo, para conocer a una persona no solamente, ¿cierto? Debo saludarla. Por dar un ejemplo. Sino que, ¿cierto? Debo tener una conversación con esa persona. Y ahí yo voy conociendo a esa persona. ¿Ya? Ahí Jesús, ¿cierto? Es como la oración cuando nos hablaba, el Señor también nos hablaba, ¿cierto? Acerca de la oración y no usar palabras repetitivas, sino, ¿cierto? Palabras que estén en nuestro corazón. Y yo creo que Jesús, ¿cierto? Dice, y los daré a conocer para que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. O sea, Jesús está diciendo, ¿ya? Bueno, por medio de él, por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y le dice a sus discípulos que por medio de ello, por lo que le ha enseñado, que lo que viene del Padre, Jesús dice que él tomó el Espíritu Santo tomará lo del Padre y se lo dará a conocer a ellos. Y ahí nos está hablando en este texto bíblico en Juan, que Jesús dio a conocer el nombre de su Padre, que es Dios. Y que también lo dará a conocer. O sea, Jesús, como el gran maestro, quiere que nosotros conozcamos, en este caso, a Dios. Y conocer, por dar un ejemplo, a una persona no se tarda 1 año, no se tardan 2 años. Y yo creo que a lo mejor yo tengo 28, voy para los 29 y no creo que en 29 años uno conozca a una persona. Entonces yo creo que conocer a Dios y Dios, ¿cierto? Hablando acerca de Dios, vamos a tardar, yo creo que una eternidad en conocerlo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como les comentaba, tú me puedes decir, yo creo en Dios. Y está bien, todos creemos en Dios. Pero la pregunta es, ¿cuánto le conocemos personalmente cada uno de nosotros? Y Jesús aquí nos está hablando que Él dará a conocer a Dios, a su Padre, que nosotros, cierto, creemos en Él. Él nos está hablando y conocer habla acerca, cierto, de una relación. Entonces, eso es lo que Dios, cierto, quiere de cada uno de nosotros y lo que Jesús está diciendo aquí en su palabra. Él quiere que nosotros le conozcamos. Y dice, cierto, y por medio de Jesús, y no solo, o sea, por medio de Jesús, por medio también de la oración. Y también tenemos la Biblia. Y a lo mejor tú me dices, yo no soy creyente, pero puedes que tenga una Biblia o alguien que conocido que tenga una Biblia. Y por medio de ella, déjame decirte que tú puedes conocer más a Dios. Y ese es el propósito que Dios tiene principalmente y quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros le conozcamos. Y por medio de su Hijo, cierto, vamos conociendo a Dios. Por medio de la oración y por medio de la palabra. Dice, por dar un ejemplo, Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente
ante el trono de la gracia. A mí me encanta esto porque claramente el texto de Hebreos nos está hablando y el contexto no habla, ¿cierto?, acerca del sacrificio de Jesucristo, del velo que se rompió, y nos dice que nos acerquemos ante el trono de la gracia. Y el autor de Hebreos nos está diciendo, ¿y quién está en el trono? Claramente está Dios. Dios está en el trono. Y dice que nos podemos acercar. A mí me encanta esto, confiadamente. Tú te puedes acercar a Dios confiadamente. ¿Por qué les comento esto? Porque hay gente que a lo mejor dice, es que yo le he fallado a Dios. O yo no me puedo acercar a Dios. O creo en Dios, pero no voy más allá. O sea, creo, pero ahí, a mi manera, a mi modo. Pero Dios cuando dice, y dice en el texto de Hebreo, nos podemos acercar confiadamente, ¿cierto? Nos podemos acercar ante su trono, ante su presencia y conocerle. Y es interesante porque nos está invitando el autor de Hebreos a conocer más a Dios. Amén. Por medio, ¿cierto? Y como les comentaba, por medio de Jesucristo, por medio, ¿cierto?, del sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, nosotros podemos ir ante el trono de la gracia. Y si nos acercamos al trono, ¿cierto? Como dice Juan 17, 25 y 26, y lo recalco y dice, y los daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y lo daré a conocer. Jesús quiere dar a conocer a Dios, quiere que tú le conozcas. Y es algo importante, conocer a Dios claramente. Y quiero invitarte, como dice Hebreos, a entrar en la presencia de Dios confiadamente. Y entrar confiadamente, ¿cierto? Poder conversar, poder platicar con Él. Hay problemas que a lo mejor tú dices, yo le he fallado a Dios o no soy merecedor de la gracia. La verdad es que nadie es merecedor de la gracia y la realidad es que todos le hemos fallado a Dios más de alguna ocasión. Y por eso Jesús murió por cada uno de nosotros, para que tú y yo nos acerquemos, como dice el Hebreos, ante el trono de la gracia. Y la Biblia nos dice, ¿cierto? Y aquí nos está, ¿cierto?, reafirmando que Dios quiere que tú le conozcas. Y a pesar, ¿cierto?, de cómo somos, de los pecadores que somos, Dios ante su sacrificio quiere que nosotros nos acerquemos. Él pagó un precio, pagó el precio por ti, por mí, un sacrificio. Dice la palabra de Dios que Jesús hizo un sacrificio perfecto. Fue el Cordero perfecto. Y Dios se agradó del sacrificio. Isaías 53 dice que Dios después mira con agrado el sacrificio del justo. Y se está refiriendo a Jesucristo. Y por medio de Él, por medio del sacrificio de Jesucristo, tú y yo nos podemos acercar ante el trono de Dios. Todos le hemos fallado a Dios, todos le fallamos a Dios, pero te tengo una buena noticia y es que tú puedes, ¿cierto?, aceptar a Jesús, abrirle tu corazón y Él es el juez que en este caso que nos presenta ante Dios y nosotros podemos entrar confiadamente ante su trono. Y eso quiere decir, y Jesús, cierto, como hijo de Dios, y eso quiere decir que Dios, desde el Edén hasta el día de hoy, y si entregó a su hijo y murió en la cruz y resucitó por cada uno de nosotros, es porque Dios está interesado en cada uno de nosotros y Dios quiere que principalmente le conozcamos. ¿Ya? Y como le comento, algunos dicen, yo le he fallado a Dios y no soy merecedor de su gracia. Pero, ¿cierto? Por medio de Jesús, déjame decirte que podemos entrar confiadamente ante la presencia del Señor. Y a lo mejor tú me preguntarás después, David, ya,
he entendido lo que estás hablando de la gracia de Dios, que Dios se quiere acercar a mí, haciendo un poco la recapitulación, ¿cierto? Que Dios se quiere acercar a mí, que entregó a su Hijo Jesucristo y que puedo entrar ante su presencia. Y a lo mejor te estás preguntando cómo puedo tener una relación con Dios. Y te había mencionado, ¿cierto? Una de las formas a través de la oración, conversando con Él, ¿cierto? A través de su palabra. Pero también, ¿cierto? Podemos comenzar teniendo una relación con Dios con un corazón sincero. Dice la palabra de Dios en Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no lo despreciará tú, oh Dios. El corazón, ¿cierto? Sincero, contrito y humillado, ¿cierto? Al final, déjame decirte que es un corazón sincero. Si tú vas con un corazón sincero delante de Dios, ¿cierto? Esa es una manera, déjame decirte, una manera que podemos en este caso acercarnos a Dios y comenzar a tener una relación cercana con Él. Y no necesitamos presentarnos con grandes palabras, ¿cierto? A lo mejor, ¿cierto? Con una oración, espectacular. Déjame decirte que podemos conversar con Dios como si estuviésemos conversando con un amigo. Acércate confiadamente a Dios. Dios quiere tener una relación contigo, como lo estamos viendo, ¿cierto? Y si tú me preguntas cómo puedo comenzar mi relación con Dios o cómo puede ser mi relación con Dios, piensa que Dios, ¿cierto? Está a tu lado, ¿cierto? Y que puedes comenzar tu relación, así como hablas con un amigo, conversa con Dios. Sé sincero con Él. Y yo creo que eso es importante, ser sinceros con Dios. Y cuando somos sinceros con Dios, y yo te lo digo personalmente, cuando, ¿cierto? Le comento a Dios y hablo con Dios como si estuviese hablando con un amigo, ¿cierto? Y converso y todo lo demás. Y les cuento mis cosas. Puedo sentir su presencia. Bueno, siempre está la presencia de Dios, ¿cierto? Pero su compañía aún más. Dios le agrada eso. Dice la palabra de Dios que no vengas con repeticiones. Dice con palabrería, pero en verdad son repeticiones. No, Dios quiere escuchar lo más sincero de tu corazón. Y como te comento, cuando tú eres sincero con Dios, cuando vas con tus palabras, ¿ya? Cuando vas con tu corazón, Dios te escuchará. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Ya? Y como te puedo decir, la relación con Dios, personalmente, ¿cierto? Si tú eres, en este caso, con Dios sincero, te acercas de una forma sincera, si conversas con Dios, ¿cierto? Como si estuvieras conversando con un amigo, déjame decirte que a pesar de los problemas, si está pasando por problemas, por dificultades, no es que no te va a importar, pero déjame decirte que podrás pasar la dificultad, pasar la tormenta, y vas a poder estar alegre, estar feliz, porque Dios, a pesar de todo, nos hace feliz tener una relación con Él. Eso es lo que Dios quiere. No te digo que cuando estés con Dios, ¿cierto? Y estés en una relación con Dios, todo se te va a hacer, todo va a ser felicidad. No. La verdad es que va a haber momentos a lo mejor de tormentas, vendrán momentos de dificultades, pero si tenemos una relación cercana, genuina, real, sincera con Dios, no importa la tormenta, no importa las dificultades, no importa lo mejor que estemos en problemas, puede haber, cierto, que te sientes solo y todo lo demás, pero déjame decirte que
Dios, cierto, la compañía de Dios es más que suficiente y te va a hacer feliz. Va a poner gozo en tu corazón. Así que este pequeño live era para conversar un poco acerca de esto. Amén. Dios te bendiga, Maciel. Y compartirte un poco lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y esa es la idea también en YouTube. Compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Compartirte un poco acerca de la palabra de Dios. Que conozcamos a Dios. Y déjame decirte que Dios está más cerca de lo que creemos. Él está golpeando la puerta de nuestro corazón. Así que voy a terminar con una oración. Y este es un desafío. Este live va a quedar aquí en Instagram. Voy a tratar de subirlo también a YouTube. Y vamos a descubrir cómo se puede hacer. Y te voy a dejar un desafío. Que, como te comento, si eres creyente o no eres creyente, si eres de una religión y todo lo demás. Pero te desafío a conocer a Dios personalmente, que eso es lo que Dios quiere. De esto se trata este live que quise compartir hoy día contigo, un pequeño live, y decirte que Dios quiere tener una relación contigo, tiene propósito contigo, pero yo creo que el mayor propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es que le conozcamos personalmente, tener una relación con Él y que Él se convierta en nuestro Padre, pero también que se convierta en nuestro mejor amigo. Voy a orar y que tengas una linda semana. Mañana voy a estar subiendo el video de YouTube, el correspondiente. No lo pude subir ahora, perdón. Pero mañana, si Dios quiere, ya estará listo. Y también estaré subiendo este live. Voy a orar por ti y que Dios te bendiga esta semana. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este momento, Señor, en que he podido compartir, Señor, con cada una de las personas que ha estado viendo, Señor. Dios les bendiga gratamente, Señor Dios amado, compartir lo que has puesto en mi corazón, Señor Dios mío, que pueda ser bendecido, Señor Dios mío, cada una de las personas, Señor, que puedan sentir tu abrazo, Señor Padre, que puedan, Señor, como compartimos hoy día, acercarse más a Él. Creemos en ti, Dios, pero queremos también conocerte. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos veremos en el próximo live en Instagram y también en YouTube.